¡Wow! 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 No, y con el tecito que me viene por ahí, maravilloso todavía. Bueno, sí, New York se viste de sol para recibir este Shabbat Tetzaveh, una temperatura como del jardín del Edén. Y nuestra parashá de hoy, bueno, ¿qué decirte de ella? Tenemos más de 50 mandamientos en esta parashá. De los 613 mandamientos de la Torá, aproximadamente 50 y tantos están en esta parashá. Es algo fantástico, ¿ok? Primero, en esta parashá, fíjate bien, en esta parashá Hashem le dice a Moshe Rabenu que ordene al pueblo de Israel traer aceite de olivas puro, machacado a mano, ¿ok? Para encender las luces de la menorá. Una menorá como esta, pero de 7 brazos, no de 8. Este es de Hanukkah, porque la tenemos aquí de recuerdo de Hanukkah, ¿ok? No sé por qué la tenemos aquí, pero la tenemos aquí, Hanukkah, okay. 7 brazos, encender la menorá. Y segundo, otra cosa importante que tiene esta parashá, Hashem ordena vestiduras especiales para los Kohanim. Vestiduras súper especiales para el Kohen Gadol, para el sumo sacerdote. Y Aarón, dice la parashá, fue vestido como indicó Hashem. Fue presentado delante de Moshe, fue ungido con aceite y luego el resto de los Kohanim. Y vamos a comenzar a estudiar esta parashá con el aceite. Porque aquí tenemos gente que conoce del aceite, sobre todo los italianos. Los italianos y los españoles que están aquí conocen bien cómo es el aceite, porque son países que producen aceite, exportan aceite. Pero vamos a ver qué dice la parashá sobre eso. Pastora, ¿usted está lista? ¿Está lista? ¿De corazón? ¿Tiene la vasija lista? Escuche lo que dice. ¿Cómo inicia la parashá? ¿Cómo inicia la parashá? Dice, Beatá tetzaveh et bnei Israel. Así vas a ordenarle, tú, Moshe Rabenu, tú le vas a ordenar a los hijos de Israel, Beyihu eleija, que hagan para ti, que preparen para ti, Shemen Sayid, aceite cristalino, aceite claro. Eso quiere decir puro. El primero que sale de la aceituna, ¿ok? Para la iluminación. ¿Y cómo tiene que hacerse este aceite? Dice, con aceitunas machacadas a mano. ¿Está escuchando? Aceitunas machacadas a mano. ¿Y para qué? Para mantener la lámpara encendida continuamente. Destaca aquí esta palabra que es tan impresionante. Dice, Eileja, para ti. Para ti. Moshe, diles que traigan para ti. No para Hashem. Hashem no necesita aceite. Hashem no necesita luz. Él es luz. Pero dice, Moshe, dile que traiga para ti. Según los gramatólogos, esta palabra no es necesaria. Es una palabra extra. Dice, ¿por qué razón la Torah la incluye? Porque en la Torah ninguna palabra falta, ninguna palabra sobra. ¿Por qué razón la incluye? Uno de mis escritores favoritos, maestros sefardíes, que siempre, no sé por qué siempre vuelvo a él, Maimónides, ¿okay? Maimónides explica en su comentario que era necesario llevar el aceite a Moshe Rabenu para que Moshe Rabenu comprobara si se había procesado correctamente. Porque si no se había procesado correctamente, es decir, si no se había machacado a mano, no servía para encender la luz de la menorá. ¿Y cuál era el proceso correcto? Tenían que ser machacadas a mano.
Sí, imagínate una persona con su mano golpeando, ¿ok?, con un instrumento especial las aceitunas hasta que saliera ese aceite escondido adentro. Y esto, Morán Berrabotai, encierra una tremenda lección para nosotros. Anoche estábamos recibiendo Shabbat en casa de Walter y Daniela. Y estaba ahí Benji, estaba Silvia, estaba Dani, estaba su esposa, estaba Miriam, y estaba Paolo, y estaba Mina, y estaba Ruth. Creo que eso es lo que estábamos anoche. Y Kevin. Estábamos ahí y yo le dije a Daniela, oye, ¿no tienes unas aceitunas por ahí? Tráemelas. Y me trajo como 3 o 4, que al final me las comí todas, ¿no? Me trajo como 3 o 4 aceitunas y entonces compartí esta primicia con ellos de una forma muy vivencial. De hecho, creo que si anoche entendimos eso, vamos a entender esta parasha completamente. El misterio de la oliva, del aceite que está escondido adentro de ella. Y aquí está el asunto. Morán Berrabotai, el profeta Jeremías, comparte esta analogía con nosotros hoy, diciendo en su profecía: planta de olivo eres tú, Israel. ¿Te escuchan? Planta de olivo eres tú, Israel. ¿Por qué se compara a Israel con una oliva? Porque al igual que la oliva pasa por muchos procesos diferentes de molienda, y así y solamente así aparece el producto final, que es en primer lugar combustible para la menorá, así también sucede con nosotros. Pensemos en un adicto, una persona que lamentablemente está adicto a las drogas, o al alcohol, o a la pornografía, o cualquier otro tipo de adicción que daña enormemente su vida integral. Esa persona está en un curso de autodestrucción. De autodestrucción. Pero o bien no está consciente de ello, o bien ha elegido ignorar que está en un curso de autodestrucción. Permitir que continúe así, sin presionarlo, para que obtenga la ayuda necesaria, es un acto de crueldad. Quien realmente ame a esa persona hará que su vida sea lo suficientemente incómoda para lograr que reconsidere su estilo de vida. Pero si una persona que, o por ignorancia o por elección, anda en un estilo de vida de autodestrucción, y tú se lo pones todo fácil, esa persona nunca va a recibir la alerta que necesita para repensar lo que está haciendo. Esa persona necesita ser sacudida. Tiene que ser consciente del peligro que está pasando. Necesita que se le llame la atención. Y esto, pienso yo, es obvio para todos nosotros. Sin embargo, Morán Berrabotai, mientras vivimos en un mundo que está lleno de ignorancia espiritual, mientras vivimos en un mundo que está camino de su autodestrucción, nos preocupan las preguntas de que ¿por qué hay tantas tragedias hoy día entre nosotros? ¿Cómo es posible que seamos la generación tecnológicamente más sofisticada y al mismo tiempo con más tragedias? Pareciera que Dios nos está sacudiendo. Porque a todas luces, cuando uno mira lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, nos damos cuenta que la gente
La gente ignora el peligro que está corriendo. Y necesitamos una llamada de atención. ¿Por qué? Porque somos como el olivo para Dios. Somos como el olivo para Dios. Los procesos de molienda que soportamos individualmente o colectivamente revelan algo muy bueno para ti. Y es que hay un potencial latente, escondido, que Dios quiere sacar de adentro de ti. La prensa que nos comprime representan esas admoniciones amorosas de un padre que vela por nosotros en las alturas. Esta semana, mientras hacía mis ejercicios físicos en el gimnasio, sí, porque el rabino va al gimnasio también. Okay. No puede estar todo el día sentado. Okay. El rabino va al gimnasio también. Ah, y el rabino come también. Y llora también. Igual que ustedes. Igual. Estaba en el gimnasio, tiene un televisor delante con noticias deportivas, porque en un gimnasio se ponen noticias deportivas, no va a poner películas, noticias deportivas. Y uno de los más interesantes reportes que dieron se basaba en una pregunta sobre el recién terminado torneo de fútbol americano. ¿Cuántos vieron el Super Bowl? ¿Ah? No le dé pena, es bueno ver. Es de las pocas cosas que podemos ver hoy día en la tele, ¿no? Estaban analizando lo del Super Bowl. Y la pregunta que están discutiendo los especialistas era esta. Escucha bien. Era esta. ¿Cuál de los coaches, de los entrenadores, de los diferentes equipos de fútbol americano fue el que más sacó potencial de sus jugadores? ¿Está escuchando? Mire cuál era el análisis. ¿Cuál de los coaches, cuál de los entrenadores fue el que tuvo más capacidad de sacar el máximo de sus jugadores? Piensa en eso. La función de un entrenador no es pasar un rato bueno contigo. No es hacerte reír simplemente y jugar. La función de un entrenador es sacar lo mejor de ti que está escondido adentro de ti y no se ha desarrollado todavía. Y para ello tú requieres entrenamiento, requieres disciplina, requieres una prensa de aceite. Sonría que hace muchísimo. Leí la historia de un judío de aquí de Brooklyn, que está aquí atrás de nosotros, a unas cuadras. Este judío no guardaba nada, ni Shabbat, ni nada, secular completo. Pero le gustaba ir a Israel. Y le gustaba ir al muro y tocarlo, estar un ratico allí y ya. Ese era su judaísmo. Pero estando en el muro, se encuentra con un judío que inmediatamente se dio cuenta que este colega, este compatriota nuestro, no era muy experto en el orden del rezo. Enseguida lo detectó y lo llama aparte y le invita: ¿por qué no te vienes a estudiar un poco judaísmo? El hombre le dijo: yo no tengo necesidad de eso, Dios me ama. El hombre no sabía que estaba hablando con uno de los más grandes rabinos que había en Jerusalén. Y Raf, que todavía no era conocido por este judío, le preguntó: ¿cómo sabes que Dios te ama? Y el hombre le contó su historia. Le dijo: mira, te voy a contar por qué yo sé que Dios me ama. Yo estaba caminando por Nueva York y en el acantilado, en el estado, en la ciudad donde vivo, después de una fuerte
repentinamente debajo de mis pies. Y me encontré en caída libre. En caída libre. Como un aluvión, ¿no? Todo parecía en cámara lenta. Y examinando el terreno que yo veía venir, lleno de rocas, dije, este es mi final. Aquí se acabó todo para mí. Este es mi último momento en este mundo. Y luego, Rabí, de la nada, me vi fuera del aluvión, colgando de un árbol, el único árbol que había. Y ahí me di cuenta que Dios extendió su mano amorosa y me colocó en el único árbol verde que había. Me bajé del árbol sin ni siquiera un rasguño. ¿No lo ves? Dios me ama. Rabino le dijo, ¿estás absolutamente seguro que fue la mano de Dios la que te salvó? Absolutamente. Absolutamente. ¿Estás seguro que fue la mano de Dios el que te tomó y te sacó de esa caída mortal y te puso en el árbol? No hay duda en mi mente. Por eso sé que Él me ama. Bueno, dice si estás tan seguro de que Dios hizo el milagro de levantarte del deslizamiento y colocarte a salvo en una rama de un árbol, ¿quién crees tú que provocó ese deslizamiento? El hombre se queda pensando y dice, bueno, debió haber sido Dios también. Dice, perfecto. Dice el rabino, perfecto. Bueno, asumiendo que el Dios nuestro es un Dios bien ocupado, ¿por qué crees tú que ha estado gastando su precioso tiempo arrojándote por ese acantilado para luego tomarte de la mano y colocarte a salvo de un árbol? Yo diría, le digo al Raf, que está tratando de llamar tu atención. Y te recomiendo que trates de darte cuenta por qué Dios quiere tu atención antes que sienta la necesidad de tirarte de nuevo por un abismo. Gracias a Dios, este judío regresó a la sinagoga y se puso a estudiar judaísmo. Todos los que hemos vivido en el campo, ¿cuántos han vivido en el campo acá? Yo he vivido en el campo. Y sobre todo en las plantaciones de frutas. Sabemos de eso que se llama el proceso de la molienda. La caña de azúcar, el central, el trapiche y otras frutas. Se convierte una fruta en zumo, como dicen allá en España, en jugo. Esta parashá, Moran Rabotai, nos habla de olivas que tienen que pasar por un proceso de machacado, de un proceso de prensado para producir aceite. El aspecto único de la oliva es que en este proceso se transforma de un alimento comestible en combustible para producir luz. De comestible en combustible para encender la luz. Y ese proceso de prensado, ese proceso de molienda, lo transforma en algo totalmente diferente a lo que era la aceituna previamente. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque todos pasamos de cuando en cuando por estos tipos de procesos de molienda. Y duele. Pastora, duele.
Duele. La prensa duele. En el hebreo hay una palabra muy especial para esta prensa de aceite. Se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y ahí te trituran. Ahí te muelen. Ahí te presionan. Hasta que salga el aceite que sirve no solamente para comer, sino para transformarlo en energía, en luminaria. Porque somos como el olivo. El combustible está escondido adentro de nosotros. La mayoría no lo sabe que lo tiene. Pero adentro de ti, adentro de tu neshama, hay combustible escondido, con capacidad para encender una luz. Pero antes tienes que pasar por la prensa. Antes tienes que pasar por Getsemaní, por ese proceso de trituración, por ese proceso de molienda. Y duele. Te digo que duele. ¿Sabes por qué te digo que duele? Porque yo he pasado por esos procesos un montón de veces. Y hay cosas que yo te he enseñado y que te han bendecido porque he pasado por el proceso de tribulación, de la molienda y la trituración. De no haber pasado por esa prensa y haber sido triturado, no podría haberte bendecido con estas clases de Torah. Y es posible que justo mientras yo estoy compartiendo esta clase de hoy contigo, algunos de ustedes estén pasando por ese proceso. Donde sientes que ya no puedes más, que ya llegó el final. En estos días estaba leyendo una de las historias del Holocausto. El Holocausto fue una prensa de aceite para Israel. El Holocausto fue una prensa de aceite para todo nuestro pueblo judío. Muchos historiadores están de acuerdo que si no hubiera ocurrido el Holocausto, no tuviéramos hoy el Estado moderno de Israel. No quiero tocar esto en profundidad porque es un tema muy sensible. Prefiero unirme a Benjamin Netanyahu cuando dijo recientemente que él prefería pensar que si hubiéramos tenido un Estado judío no hubiese habido un holocausto. Pero no fue así. Y tenemos que mirar la vida como es, como sucede, como llega. Y la realidad es que el holocausto pasó. Y no hay otra forma de verlo que como un severo e incomprensible proceso de molienda. Porque Israel, como dice el profeta Jeremías, es un olivo plantado por Dios en medio de la tierra. Y leyendo esta historia del Holocausto, me encontré con una que quiero compartirla contigo en este día de Shabbat, porque creo que ilustra bien lo que significa pasar por ese proceso de trituración para experimentar transformación. ¿Estás escuchando? Pasar por un proceso de trituración para experimentar transformación. Vamos a llamar a este personaje Levi. Levi, estamos en el año 1944, ya al final de la guerra. Levi había sido colocado por los nazis en un batallón de trabajo y fue obligado por los nazis a ocupar esa posición. Y él es quien cuenta esta historia. Los nazis distribuyeron brazaletes amarillos con el Maguen David amarillo, Judean, para los judíos, y brazaletes blancos para los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que eran judíos. Le pusieron brazaletes amarillos a los judíos y brazaletes blancos a los judíos convertidos al cristianismo. Era la víspera de Rosh Hashanah de 1944. Los rusos lanzaron una gran ofensiva y los alemanes comienzan a retirarse. El batallón de trabajo donde estaba Levi recibió órdenes de parte de los nazis
de demoler todo, destruir todo, dejando solo tierra chumascada detrás. Cuando llegaron los rusos no encontraron nada. Llegó la víspera de Yom Kippur. Llegaron a una montaña, Polonia, 1944. El comandante alemán, lleno de antisemitismo, un rasha, y conociendo cómo era la costumbre judía, les dijo: como soldados en tiempo de guerra, está prohibido mañana ayunar. Mañana era Yom Kippur. Está prohibido ayunar. Cualquiera que sea sorprendido ayunando mañana será ejecutado. Llegó Yom Kippur y todos tuvieron que trabajar como siempre. Fue difícil, cuenta Levi, porque las lluvias convirtieron ese lugar en un pantano fangoso. Cuando se distribuye la comida en Yom Kippur, todos los hombres judíos derramaron su café en el suelo y escondieron el pedazo de pan que le dieron dentro de sus abrigos mojados y bien húmedos. Un hombre recitó las oraciones de Yom Kippur lo mejor que pudo de memoria, y todos los demás se unieron mientras sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que caía. Al ver esto, los judíos que tenían los brazaletes blancos, que se habían convertido al cristianismo, se juntaron con ellos y le dijeron: los hemos estado mirando y nosotros también queremos botar el café. Botaron el café y guardaron su pedazo de pan en sus ropas mojadas. Juntos hicieron la clausura de Yom Kippur. Y cuando finalmente cayó la noche, exhaustos, al pie de la montaña, estaban listos para sacar su pedazo de pan mojado, para romper el ayuno. Y justamente en ese momento aparece el comandante nazi con un grupo de soldados y les ordenan que se alineen delante. Formen fila delante de mí. Les dijo: sé que ayunaron, pero siendo un oficial benevolente de la mejor tradición alemana, no voy a invocar la pena de muerte que merecen. En su lugar, van a escalar esa montaña y después se van a lanzar hacia abajo, con el estómago pegado en la tierra. Cualquiera de ustedes que quiera arrepentirse puede decirme: me equivoqué y comí hoy. Levanta su mano y está exento. ¿Alguno de ustedes levanta la mano? Nadie levantó su mano, ni una sola. Y esos judíos cansados, empapados, hambrientos, demacrados, subiendo esa montaña húmeda y resbaladiza. Cuando llegaron arriba, allá están esperando los nazis. Dijeron: ahora se lanzan hacia abajo con el estómago pegado en el hielo. Cuando llegaron abajo, los nazis estaban esperando abajo y le dijeron: tienen que subir ahora otra vez. Pero antes de hacerlos subir otra vez, dice Levi, los ordenaron ponerse en pie, que se alinearan. Y el capitán, el comandante alemán, le dijo: ¿alguno de ustedes se quiere arrepentir y decir que comió en Yom Kippur por equivocación? Quedan exentos. Ni uno solo levantó la mano. Ni uno solo. 10 veces los hicieron subir y lanzarse. 10 veces. Finalmente, a la medianoche, cuando cesaron las lluvias, se detuvo esta prensa. Entonces pudieron comer y beber. Y mientras se sentaban tratando de calentar sus cuerpos friolentos alrededor de pequeñas fogatas, sus caras brillaban con un brillo extraño. El dolor era inmenso, inmenso, pero la alegría en el alma impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Porque todos habían sido transformados. Todos
habían sido transformados. Incluso estos judíos conversos se transformaron en Baal Teshuvah, en hijos del arrepentimiento, judíos que regresan dispuestos otra vez a arriesgar su vida por Hashem y por la Torah. Somos como el olivo. Y ese dolor que hoy te estruja tu corazón no son más que los procesos de prensado, los procesos de molienda que de cuando en cuando Hashem permite que lleguen a nuestras vidas para transformarte en luz. Y si pasamos por ese proceso de prensado y machacado en frío, quejándonos, murmurando y acusando a los demás de mi tragedia, de nada sirve el proceso. Porque el mismo que extendió la mano y lo puso encima de la rama del único árbol que había, fue el que provocó el deslizamiento. Muchos de ustedes están siendo llamados por Dios a moverse más allá de donde ahora te encuentras en tu servicio a Hashem. Hay muchos de ustedes que están siendo llamados por Dios a moverse a una posición de liderazgo. Para ser líder, tú tienes que desarrollar dos cualidades importantes, fundamentales. Aquellos que quieren ser maestros de Torah, que quieren ser rabinos, que quieren ser moré. Hoy esta parashá es para ti también. Hay dos cualidades fundamentales que Dios espera de un líder. Primero, lealtad. La lealtad tiene que ser la primera característica de un líder. Porque en la lealtad están escondidos todos los demás atributos del liderazgo. De la lealtad, Regino, fluyen la honestidad, la confianza. De la lealtad, Benji, surge la transparencia, la devoción, la rectitud, la amistad. Donde la lealtad no está presente, abundan la desconfianza, la traición, la ilegalidad, la hostilidad, la desvergüenza. No podemos ser líderes si no nos vestimos con las vestiduras de lealtad. No podemos. La lealtad a Dios, la lealtad a la Torah, la lealtad a Mashiach, la lealtad a tu rabino, la lealtad a tu jefe, la lealtad a tus compañeros, la lealtad a tu esposo, la lealtad a tu esposa, la lealtad a tus estudiantes, la lealtad a tus amigos, la lealtad a tus socios. Nadie nace leal. Tenemos que aprenderle en el camino. Y muchas veces, para que podamos adquirir lealtad, tenemos que pasar por la prensa de aceite, por el proceso de molienda, hasta que finalmente nos transformemos en personas confiables y leales. La segunda característica para ser un líder es la inteligencia emocional. En estos días compartía con ustedes por medio de las redes sociales que
La prueba decisiva para un líder no es mantenerse firme en momentos calmos y convenientes. La prueba es mantenerte firme y calmado en tiempos de controversias, en tiempos de desafíos, cuando está en tus manos tomar decisiones que tienen consecuencias incómodas para otras personas. Saber hablar de cosas difíciles sin ofender, sin humillar, sin romper cosas, sin tirar platos, sin caerle a patadas al coche, sin maltratar a los demás, sin perder el control emocional. Y para que podamos llegar ahí y ser dignos de recibir esa bendición que Dios ha prometido y estar en esa posición de autoridad que te está siendo reservada, muchas veces el único camino que Dios encuentra es pasarnos por el Getsemaní, por la prueba, machacarnos, triturarnos hasta que salga el aceite. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, viajamos por una ruta de autodestrucción. Y permitir que continúes así, sin presionarte, sin apretarte, para que obtengas la ayuda que necesitas, sería un acto de crueldad. ¿Quién realmente te ama? Quien realmente te ama hará tu vida lo suficientemente incómoda para ayudarte a reconsiderar la ruta que estás eligiendo para tu vida. Hay momentos cuando necesitamos ser sacudidos, porque solamente así nos vamos a dar cuenta del peligro en que estamos. Hay momentos cuando tú necesitas una llamada de alerta, una señal de stop, una multa del policía. Esto es perfectamente obvio para todos nosotros. Sin embargo, mientras vivimos en este mundo lleno de tanta ignorancia espiritual, uno se maravilla de ver cuántos de nosotros estamos siendo capaces de escuchar el mensaje que Dios nos está enviando. Déjenme decirles que les tengo una buena noticia esta mañana del Shabbat. Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo. Hashem es el mejor pedagogo que existe. El mejor pedagogo que existe es Hashem. El mejor educador que existe es Hashem. Y un educador no es simplemente alguien que te enseña cosas, porque enseñar puede cualquiera. Enseñar puede cualquiera. Educar, muy pocos. Educar es otra cosa diferente. Un buen educador es aquel que sea capaz de sacar lo mejor que está dentro de ti. Un buen educador es uno que sea capaz de despertar tus habilidades escondidas y transformarte en luz. Y si tú encuentras a alguien que despierta en ti la chispa del servicio de Hashem, que despierta dentro de ti pasión por Hashem, que despierta dentro de ti amor por la gloria de su presencia, que te empuja hacia el encuentro con tu destino profético, ese es un maestro. Ese es un educador auténtico. Síguelo, siéntate a sus pies, bebe hasta del polvo que se levanta de su caminar por la vida. Síguelo. Hay enormes riquezas dentro de ti, escondidas dentro de tu Neshama. Y como las olivas, a menos que seas machacado y pases por ese proceso de
de trituración, esa riqueza no sale. Se queda ahí, dormida. Lamentablemente, la mayoría de las veces se pierde en los cementerios. Hay momentos en la vida, Moram y Rabotai, cuando Dios te coloca en una situación donde tú te sientes atrapado, impotente, confundido, desorientado, perdido, inmovilizado, sin saber qué hacer. Hay momentos en la vida donde Dios te coloca en puntos de cambio, en momentos de transición, donde debes tomar decisiones trascendentales que van a afectar tu vida para siempre. Y en esos momentos, cuando te sientes presionado más allá de tu capacidad de resistencia y gritas por luz, pareciera que más oscuridad te rodea. Y gritas por un respiro y te ponen mayor peso. Y gritas por un descanso, por una prórroga, un pequeño bálsamo, un calmante, aunque sea un paliativo, pero algo que me permita por fin respirar un rato tranquilo. Y no llega, no llega. Cuando esos momentos te alcanzan, recuerda que tú eres olivo. Tú no eres una vasija vieja y desechada. Eres olivo plantado por Dios. Eres olivo plantado por Dios. Eres un olivo de Hashem. Y todavía tú tienes mucho que dar. Hay mucho combustible escondido que hacer botar de ti. Todavía el mundo espera tu luz. Juanito, tu luz. Inés, tu luz. Abel, tu luz. Frank, tu luz. Jacinto, tu luz. Christopher, tu luz. El mundo la está esperando. La está esperando. Y Dios te está presionando para que ese aceite escondido salga. Para que una lámpara pueda ser encendida en algún lugar del mundo. Y una luz sea vista de nuevo en la oscuridad que rodea a nuestra generación. Y muchas frutas pasan por este proceso de molienda. ¿Has visto las compotas de manzana para los niños? Riquísimas, ¿no? ¿Has visto las compotas de piña o de bananas? Son muy ricas. Pero espera, pasaron por un proceso de molienda. La aceituna, al mismo tiempo que es una fruta también, el fruto del olivo, tiene una característica única y diferente al resto de las frutas. Es por eso que Dios la llama planta de olivo eres tú. Y esa característica es que en su proceso de trituración se transforma de un alimento comestible en un combustible capaz de producir luz. Eso no lo hace la banana ni el coco ni la manzana, pero sí la oliva. Ese proceso de prensado en seco, con todo y lo doloroso que es, transforma la oliva en algo completamente diferente a lo que era su estado original. Y dentro de ti hay una enorme energía escondida. Dentro de ti hay enormes potenciales
enormes habilidades escondidas, ignoradas. Y solamente pasando por estos momentos de titulación salen a la luz y se transforman en algo completamente diferente a lo que tú eras antes. Huir de la prensa. Huir del Getsemaní. Huir del proceso de machacado es huir de la transformación. Es alejarte de la posibilidad de descubrir tus riquezas escondidas. Es privarte de la posibilidad de alcanzar recursos escondidos que tú llevas dentro y que no sabías. No huyas del Getsemaní, aun cuando duela. Yeshua, de memoria bendita, Yeshua fue llamado Ben Elohim, Hijo de Dios. Pero eso fue solamente el potencial. El potencial. Para lograrlo tenía que sufrir. Y por eso está escrito, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y por aprender la obediencia en medio del dolor y en medio del sufrimiento del Getsemaní, Dios lo transformó en Señor y Mashiach por el milagro de la resurrección. La grandeza de la resurrección refleja el potencial escondido de lo transformable. Y ese poder opera en medio de la prensa, en medio del proceso de machacado de la oliva, para que el combustible salga y la menorá pueda ser encendida y la luz llegue al mundo. El gimnasio es un lugar donde tú expones tus músculos al dolor. Anoche hablamos de eso, Dani. El gimnasio es el lugar donde tú expones exprofesamente tus músculos al dolor, donde expones tus músculos a la tensión, a la tortura. Pero solo así tu cuerpo adquiere esa energía que requieres para estar sano, alerta y hormonal y emocionalmente estable. Mira un hipopótamo. Un hipopótamo, Benji, no necesita ir al gym para sacar esos enormes, esos músculos enormes que tiene, que asustan. No necesita. Ahí en medio del río, en medio del pantano, sin mucho hacer, sin mucho correr, los músculos le salen. Dios lo hizo así. Los animales no requieren un gimnasio para alcanzar la musculatura que tienen. Dios se las da de gratis. El hombre no. El hombre no. Si no te mueves, si no trabajas, si no ejercitas, no lo logras. Te quedas ahí todo fofo, esponjoso, flácido, poroso, inconsistente y expuesto a todos los males del sedentarismo. Estudios médicos revelan que el sedentarismo, ese quedarte ahí tirado en el sofá viendo tele horas y horas y horas y no hacer ejercicio físico, incrementa el sobrepeso, incrementa la obesidad, incrementa la hipertensión, incrementa la diabetes, incrementa el colesterol en la sangre, incrementa los cuadros depresivos. En otras palabras, el sedentarismo es factor de riesgo de muerte. Bueno, yo sé que algunos de ustedes me van a decir, pero Raf, ¿no dijo el apóstol Pablo que el ejercicio corporal
Para nada es provechoso, que la piedad para todos sí aprovecha. No dijo eso Ras Shaul. Es cierto que Ras Shaul dijo eso. Es cierto que lo dijo. Pero el ejercicio corporal en los días de Ras Shaul tenía un significado que no tiene nada que ver con el ejercicio corporal hoy día. Primero, que Ras Shaul hacía ejercicio todos los días. Caminaba a pie, no en coche. Ras Shaul viajaba la mayor parte del tiempo en el carro de don Fernando. Un rato a pie y otro caminando. Cientos y cientos de millas a pie. Con un bastón en la mano y una mochila llevando sus cosas de trabajo. Nosotros viajamos en avión. Para los días de Ras Shaul, ejercicio físico significaba los gimnasios griegos para las competencias. No estamos hablando de volverte un atleta. Aunque si alguno elige esa profesión y tiene las habilidades de Dios para hacerlo, como mi querida boxeadora bogoteña, barranquillera, colombiana, que la vamos a llevar a los Juegos Olímpicos si el Eterno permite, y te bendigo ahí donde estás. Está bien, esa es tu profesión. No estamos hablando de eso, como tampoco de hacerte un médico o ingeniero. No estamos hablando de eso. Lo que te estoy diciendo es que tomar lo que Pablo dijo para sus días e incorporarlo literalmente a nuestros días no es correcto, porque nosotros vivimos en momentos diferentes. Vamos a mirar los hechos. No opiniones, hechos, facts. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 8,000 personas mueren todos los días. ¿Está escuchándome? Más de 8,000 personas mueren todos los días. Es decir, unas 350 personas diariamente. Más de 3 millones de personas al año por insuficiente actividad física. ¿Está escuchando? Si tú quieres que el cielo te añada 20 o 30% más de años de vida en esta tierra, no hay atajos. Tienes que ir al gimnasio. Tienes que exponer tus músculos al dolor del ejercicio físico. Eso es fundamental. Porque la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes, que son los principales enemigos de tu corazón, están íntimamente relacionados con tu capacidad para moverte, para hacer ejercicios. Ahora, la hipertensión no solamente se da a nivel del cuerpo, también hay una hipertensión a nivel de tu neshama, a nivel de tu alma. Y esa hipertensión se refleja en tu baja inteligencia emocional. Es decir, tu incapacidad para hacer las cosas difíciles de forma inteligente y en calma, sin perder el control de ti mismo, sin gritar, sin humillar al prójimo, sin humillar a tus hijos, sin humillar a tu cónyuge. Y lo mismo ocurre con el colesterol elevado, que tiene su equivalente en el alma, en la presencia y fuerza y Yesejará en tu vida. Eso que ofusca tu visión espiritual, que no te permite ver lo que Dios tiene para ti. Y lo mismo con la diabetes, que tiene su contrapartida en el mundo espiritual. Piensa en lo que conocemos como diabetes tipo 2. Es lo que ocurre cuando el cuerpo de ciertas personas no produce la insulina necesaria o la usa inapropiadamente. La insulina es una hormona que ayuda a la glucosa a entrar en las células de tu cuerpo para darle la energía que requieren para su correcto funcionamiento. Cuando eso no ocurre, es desastroso para tu cuerpo. Y si eso no se corrige, puede causarte serios problemas en tu corazón. Puede causarte serios problemas en tus nervios. Puede causarte serios problemas en tus riñones. Puede causarte serios problemas en tus ojos. Hasta en tu dentadura. Pero así como hay una diabetes física, también hay una diabetes espiritual. Son personas que se la pasan anulando su potencial. Carentes de energía. Carentes de pasión por hacer las cosas de Dios.
Y siempre hay que estarlos empujando. Para lograr que hagan algo, tienes que meterte un mes empujándolo. Sonría, que a Hashem le ama muchísimo. Y para despertarnos de ese letargo, de ese sedentarismo espiritual tan peligroso, Dios tiene que sacudirnos muchas veces. Tiene que enviarnos llamadas de emergencia. Y eso ocurre en tu vida espiritual porque tú no eres un trasto viejo y desechado, sino un árbol de olivo plantado por Hashem. Porque somos plantío de olivo, aceitunas. Y la única manera de sacar el combustible latente y dormido es llevándolo a la prensa, machacándola, pasándola por ese proceso de trituración. Dentro de ti hay una enorme energía espiritual, enormes potenciales dormidos, enormes habilidades ignoradas. Y solamente pasando por esos procesos te puedes transformar. Eso es lo que quería decirte del aceite de oliva. Sin embargo, la lectura de la Torá de esta semana nos habla de algo más que el aceite. Describe las prendas especiales que llevaban los Kohanim, que tenían que llevar los sacerdotes, para poder entrar al santuario. Si no se ponían esas vestiduras, no podían entrar al santuario. No importa lo limpio que estuviera el cuerpo, si no tenía esas vestiduras, no podía entrar al santuario. Y esas prendas o esas vestiduras sacerdotales no eran cualquier cosa. No eran cualquier cosa. En el antiguo Israel, los Kohanim no pueden servir a Hashem si no tenían esas vestiduras especiales puestas. Estas vestiduras que la Torá describe como vestiduras de gloria y vestiduras de honor. ¿Está escuchando? Vestiduras de gloria y de honor. Ver a los sacerdotes y al sumo sacerdote con estas vestiduras de gloria y de honor asombraba a cualquiera. La arqueología ha encontrado para nosotros la famosa carta de Aristeas. Lo pueden buscar en el arqueólogo Google después. La carta de Aristeas. El autor es anónimo, no sabemos. Es un judío que escribe en griego, posiblemente en algún momento del siglo II antes del nacimiento de Yeshua. Y él tuvo una vista de un sumo sacerdote vestido con sus vestiduras de gloria y de honor. Y en esa carta lo describe de esta manera, y cito: la apariencia de los sacerdotes nos deja pasmados y atónitos. Afirmo enfáticamente que cualquiera que se acerque al espectáculo de lo que he descrito experimentará asombro. Y asombro más allá de las palabras, siendo transformado por la disposición sagrada de cada detalle. Así lo describe. Ben Sirá, un sabio judío, siglo II antes de Yeshua, que también tuvo esta oportunidad de ver a un sumo sacerdote en sus días con estas vestiduras, dice que esta vestidura sacerdotal de Aarón poseía un esplendor tan glorioso y una apariencia tan deslumbrante que era la delicia de los ojos. Así lo dice, era la delicia de los ojos. Filón de Alejandría, un poco más tarde, entrando ya en la época de Yeshua, filósofo judío que vivió en la provincia romana de Egipto para aquella época, dice que la ropa del sumo sacerdote era la imagen y copia del universo. ¿Está escuchando? Era la imagen y copia del universo.
Y debido a esta fama de las vestiduras sacerdotales, los rabinos antiguos se plantearon una pregunta que querían responder. La Torá informa que los ancestros de Israel actuaron como Coanín, ofreciendo sacrificios a Dios. Noé ofreció sacrificios a Dios. Abraham ofreció sacrificios a Dios. Isaac ofreció sacrificios a Dios. De hecho, la tradición dice que estas figuras forman parte de una línea ininterrumpida de sacerdotes que se remonta al principio de la historia. Sin embargo, aquí está la cosa. La Torá no dice nada acerca de ropa especial que ellos tenían que usar. Y la pregunta que se hacían los antiguos es: ¿cómo pueden haber servido como sacerdotes sin el uniforme sacerdotal que se le exige ahora a Aarón y a sus hijos? ¿Cómo es posible que antes sí podían servir de sacerdotes sin la vestidura sacerdotal y ahora no? Según una antigua tradición, el primer sacerdote en la historia fue el primer ser humano, Adán. Después de todo, él vivía en el Mikdash del Edén, en el santuario del jardín del Edén, lugar donde la presencia divina estaba presente. Dice la Torá que ellos eran capaces de escuchar el sonido de Hashem caminando por el jardín. ¿Te imaginas eso? Seres humanos escuchando el caminar de Dios en el jardín del Edén. Así que, naturalmente, Adán debió haber ofrecido sacrificios a Dios allí en el jardín. Solo que hay un problema: estaba desnudo. No tenía ropa. Y según la Torá escrita que vino después, un sacerdote tenía que vestirse con modestia, no llamar la atención a sus partes íntimas. Y aunque se decía que Adán y Eva tenían algún tipo de vestido de gloria en su piel, aparentemente no eran suficientes para permitir que Adán sirviera como sacerdote. Sin embargo, justo antes de la expulsión del Edén, a la pareja Dios le dio vestimentas especiales. Vestimentas de piel que Adán y Eva usaron. Obviamente estas vestimentas no eran cualquier cosa, tenían que ser una maravilla, porque imagínate, Dios mismo las preparó para ellos. Y dado que la Torá usa para esas ropas la misma palabra túnica que se usa luego para describir las vestimentas del sumo sacerdote que se estudia en esta parashá, la lógica conclusión es evidente. Dios había equipado a Adán con las primeras vestimentas sacerdotales de la historia. Por eso, una vez que Adán recibió esta vestimenta sagrada, se dice que ofreció un sacrificio de incienso y otras especies aromáticas como su primera ofrenda sacerdotal. Por supuesto, Adán no ofreció un sacrificio cruento. ¿Por qué no ofreció un sacrificio cruento? Porque él era vegetariano todavía. O sea, no comía carne, entonces ofreció sacrificios de lo que él comía, el sacrificio vegetal. La pregunta es: ¿qué pasó con sus ropas de gloria y esplendor con que Dios lo vistió como el primer sacerdote de la humanidad? Según nuestra Torá oral, esas ropas pasaron después de sacerdote a sacerdote. Noé las heredó. Y para hacer sacrificios se colocaba esa ropa. Después Noé se la pasó a Sem, a su hijo. Y de Sem pasó a Jacob. Y de Jacob pasó a Leví, que fue el heredero al sacerdocio. Y en ese momento los descendientes de Leví se convirtieron en la tribu exclusiva sacerdotal. Y más tarde, dentro de esa familia, la de Aarón, se convirtió en la familia de donde solamente pueden venir los sumos sacerdotes. Hasta este día en que estamos. ¿Qué pasó con esas prendas sacerdotales originales?
¿Qué pasó? Nadie sabe qué pasó. Pero la lectura de la Torah de este Shabbat destaca que los Kohanim tenían que usarla a partir de entonces. La pregunta es, todo eso se ha perdido. ¿Quién tendrá ahora el honor de nuevo de usar esas vestiduras que Dios hizo para Adán, el primer sumo sacerdote? Bueno, asumimos que cuando Hashem permita la reconstrucción del tercer templo, los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote van a vestir sus vestiduras especiales. Eso está bien y lo entendemos. Pero la pregunta es, ¿dónde están esas vestiduras de gloria que Dios hizo para Adán? ¿Quién podrá llevarlas ahora? Creo que tienes la respuesta en la punta de la lengua. Pero tal vez te equivoques. La buena noticia es que esas vestiduras de gloria están disponibles para ti en tu Neshama. Y por eso dice Rav Shaul, vestidos de un hombre nuevo. Dice Rav Shaul, vestidos de un hombre nuevo, creado por Dios, ese vestido creado por Dios para justicia y santidad de la verdad. Pónganse ahora esas vestiduras de Dios. Esto no es llamar. Esto es simplemente extraordinario. Que esas vestiduras estén disponibles para nosotros a nivel de nuestra Neshama. Pero para lograr eso se requiere sacrificio. Se requiere la anulación de uno mismo. Y entonces, para concluir, quiero unir ambas ideas. La idea de la aceituna triturada para producir combustible, para encender la luz, y las vestiduras de gloria, de la santidad, de la verdad. No hay manera, escúchenme, no hay manera de traer luz a este mundo excepto unificando estas dos ideas: una aceituna triturada y un vestido de gloria. La aceituna triturada nos habla del concepto de bitul, de la anulación de uno mismo por medio del sacrificio personal, de pasar por ese proceso de prensado. No hay modo de experimentar transformación personal e impacto en la vida de los demás, excepto que tú estés dispuesto a sacrificarte. Hay momentos, Moran Rabotai, díganmelo a mí, créanmelo. No vengo de una oficina, vengo del campo de batalla a decirte esto. Hay momentos cuando nos toca sacrificar tiempo, sacrificar confort, sacrificar recursos, sacrificar deseos, sacrificar sueños, incluso sacrificar la vida para lograr el milagro de la transformación. Cada día que pasa, estos grandes ideales que acompañaron la experiencia de aquellos grandes hombres de los cuales Yeshua se levanta como un punto de referencia supremo, él está dispuesto a sacrificar su propia vida en aras de cumplir la misión que Dios le había confiado. Cada día que pasa, digo, esos grandes ideales y esos grandes valores se desvanecen lamentablemente en nuestra modernidad. Y cada día que pasa uno ve menos compromiso, menos personas dispuestas a sacrificar algo en aras de la redención. Vivimos en la generación de no quiero, no puedo, no tengo ganas, I'm boring. Vivimos en la generación de la comodidad. Todo queremos resolverlo fácil y rápido con una simple aplicación en nuestros teléfonos inteligentes. Hoy día hasta llamar por teléfono se vuelve perezoso uno. Y ya no estamos conformes con el G4. Ahora vamos para el G5.
La generación 5, la nueva internet que viene, va a dejar afuera Facebook. Eso que tú conoces como Facebook le quedan horas de vida. Lo que viene es inmensamente mayor. Para que tengas una idea de lo que viene, de G4, que es donde nos movemos ahora digitalmente, a G5 es como ver caminar una tortuga, G4, y una liebre, G5. Entonces, si le preguntamos a una persona en este tiempo, ¿qué significa para ti sacrificio? Lo más probable es que no tenga ni idea de lo que se trata. Porque vivimos en una generación donde el materialismo, el consumismo, el egoísmo nos enceguece, nos arruina, nos roba el potencial, nos roba la espiritualidad. Y lo peor de todo, nos roba esos momentos sagrados de conexión con Dios. Vidas desvalijadas, desplomadas, destruidas, porque no estuvieron dispuestas a hacer un sacrificio por la transformación. Antes de vestirlo con sus ropas sagradas, Moshe tomó a Aarón y lo apretó y lo zarandeó. Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Casi que lo ahoga. Porque solo cuando somos apretados y remecidos en la prensa de aceite, calificamos para llevar encima los vestidos de gloria y de santidad de la verdad. Hoy, esta parashá te está llamando a huir de la pereza, a alejarte del conformismo, a huir de la vagancia espiritual y estar dispuesto a permitirle a Dios que saque toda la riqueza escondida que llevas por dentro, aun cuando eso implique pasarte por la prensa de aceite. Y cuando decidimos trabajar para Dios, cuando decidimos por la lealtad, cuando decidimos por la santidad de la verdad y hacer las cosas por Kiddush Hashem, por la gloria de Dios, por el honor de Dios, poniendo manos a la obra, los milagros suceden. Los milagros suceden. Hay un hermoso midrash que explica este principio espiritual cuando nos enseña lo que sucedía con la familia levita de los Coat, responsables de llevar el arca sobre sus hombros en los días cuando nuestro pueblo vagaba por el desierto. La familia levita de los Gersón tenían que transportar cosas también. Lo dice la parashá, dice la Torá, que Hashem a Gersón le dio carros y bueyes para que transportaran las cosas que ellos tenían que transportar. Estaban también la familia de los Merari. Tenían que transportar cosas también del santuario. Hashem le dio carretones y bueyes para que pusieran las cosas ahí y las llevaran. Pero cuando llegaron a los hijos de Coat, no se les dio ningún carretón, ninguna carreta, ninguna yunta de bueyes para ayudarlo. ¿Qué tenían que hacer? Un sacrificio extra. Tenían que cargar el arca sobre sus hombros. Sobre sus hombros. Y el arca era extremadamente pesada. Extremadamente pesada. Pero ellos pudieron cumplir su misión. Ellos pudieron cumplir su misión. ¿Por qué? ¿Cómo es que pudieron cumplir su misión? Dice el Midrash, que cuando hacían ese esfuerzo tremendo por alzar el arca y colocarla sobre sus hombros, las varas, colocar el arca sobre sus hombros, sentían el peso de la misma, se alegraban tanto por el honor de llevarla que sucedió un milagro. El arca comenzaba a flotar en el aire y no tenía peso ninguno sobre sus hombros.
Pero no solamente eso, dice Midrash que el arca misma al flotar los levantaba y los llevaba flotando por el aire. Pero esto no pasaba si primero los levitas encargados no daban el primer paso y se la ponían en el hombro y sentían el peso y no protestaban, no murmuraban. Todo lo contrario, sonreían por el honor del peso de servir a Hashem. Y cuando reían y se gozaban por el honor de llevar el peso de servir a Hashem, el milagro ocurría. El arca comenzaba a flotar y los alzaba a ellos también. E iban caminando por el aire. Ahora bien, los levitas de la familia de Coat sabían que ese milagro pasaba. Sabían que el arca se transportaba ella misma milagrosamente. Pero no, ¿qué hacían? No se paraban ahí al costado esperando que el arca se levantara y entonces meterse abajo. No. Si no se involucraban en el proceso, si no daban el paso inicial, si no sentían primero el peso en el hombro y la alegría en el corazón de servir a Hashem, no pasaba el milagro. Fue ese esfuerzo el que mereció esa ayuda divina adicional, mediante el cual el arca entonces comenzaba a flotar y los elevaba a ellos en el proceso. Moram y Rabotai, tenemos delante de nosotros una tremenda oportunidad de servicio. Tremenda. Estamos inundados de correos electrónicos pidiéndonos ayuda y asistencia por todos lados. Por todos lados. Y mover esta arca cuesta, es pesada. Hay que atender a la gente, hay que formar líderes, hay que preparar bibliografía, materiales de estudio, proveer asistencia, entrenamiento, capacitación, liderazgo, responder preguntas, dar terapias, consejería, orientación, pagar boletos aéreos, hospedajes, viajar de aquí para allá, formar líderes. Hay que sembrar la paz. Hay que corregir, hay que tomar decisiones, administrar, saber mover los recursos, instruir con la Torah, asistir en el proceso, acompañando en el parto a todas estas comunidades emergentes, formar líderes capacitados para esta tarea. Hacer esto significa renunciar a muchas cosas. A muchas cosas, porque el arca es pesada. El arca es pesada. Y hay que llevarla sobre los hombros. Hay que llevarla sobre los hombros. Pero cuando la hacemos con ganas, con pasión, con deseos de cumplir la misión que Dios nos confía, el milagro ocurre semana tras semana y mes tras mes. Y lo mismo pasa contigo. Tú tienes una tarea que cumplir. Tienes una misión delante de ti. Hay momentos que Dios te tiene que pasar por un proceso de transformación. Ese pensado en seco, esas terapias de sentir que el alma es machacada y estirada a un punto que pareciera que ya no puedes más. Esta parashá tiene la energía para darte esa fuerza adicional que viene como resultado de tu firme intención de no renunciar, de no echarte atrás, de no tirar los guantes, de ir más allá de lo normal, del sacrificio, en aras de cumplir la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Rambo Rabustai, sin sacrificio no se logra nada. Nada. Y ese es el llamado que Dios te hace hoy. Ese es el llamado que Dios te está haciendo hoy. Para algunos de ustedes, el llamado es soportar mis brazos. Soportar mis brazos. Soportar mis manos. Para que este servicio que hacemos al Eterno llene toda la faz de la tierra. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes que reza por mí. A todas las madres de Israel que encienden una vela por mí cada Shabbat en sus casas.
a todos los que envían su colaboración para que este ministerio siga adelante, sembrando Torah en las naciones, sembrando el monoteísmo en el mundo, enseñando acerca del Dios de Israel y del Mesías judío en todos los pueblos de la tierra. Sin tu ayuda yo no podría hacerlo. Y hoy quiero darte las gracias por sostener mis hombros mientras llevamos el arca a las naciones. Muchas gracias. Y quiero que el donativo que envíes esta semana, el maser que envíes esta semana, que tu sacrificio de hoy exprese esa seria intención de ser parte activa en ese proceso de transformación que viene para ti, que viene para tu casa, que viene para el mundo. Recuerda que vivimos en una generación donde el materialismo, el consumismo, el egoísmo nos enceguece, nos arruina, nos roba el potencial, nos roba la espiritualidad, nos roba los momentos sagrados de conexión con Dios. Y alguien tiene que levantar la voz y despertarlo. Y yo soy una de esas voces. Una de esas voces. Y juntos vamos a lograrlo. Juntos vamos a lograrlo. Aunque la carga sea pesada. Aun cuando tengamos que pasar, Paolo, por el tiempo de prensado, de trituración, creemos en el milagro de la transformación y creemos en lo sagrado de las vestimentas de gloria y santidad de la verdad. Y pido al cielo que mientras preparas tu vasija, que atrape estas chispas divinas que emanan de la parashá de esta semana, te sean entregadas en tu alma vestiduras de gloria y de majestad. Y que tu conexión con Hashem se restaure con pasión y con una calidad que nunca antes habías experimentado. Y te voy a pedir que por favor cierre tus ojos un momento, ahí donde estás, presencialmente aquí o digitalmente allá afuera. Cierra tus ojos un momento. Entra en el santuario interno de tu alma. Mírate adentro de ti. En el Gan Eden, en el jardín del Edén que está dentro de tu espíritu. Y escuches la voz de Dios caminar allí. Escuche sus pasos. Y tú puedas decirle hoy a Dios, aunque tengas que pasar por ese prensado, donde sea triturado, no me quites el privilegio de servirte. No me dejes sin tus ropas de gloria y de santidad de la verdad. Echad Eloheinu Baruch Adonenu Baruch Shemo Kadosh Eloheinu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo. Te invito a que lo cantes después de mí. Baruch Adonenu Baruch Eloheinu Baruch Shemo. Sing it again with me. Kadosh Eloheinu
Kadosh Adonenu, Kadosh Shemo.